Gracias, señor presidente. Yo creo que la telefonía móvil se ha convertido en un tema muy sensible para la población colombiana y seguramente por eso ha estado en la lupa del Congreso de la República desde más o menos el año 2012. En este punto es bueno manifestar que en un estudio realizado por la SIC en el año 2015 se encontró que precisamente debido a la entrada de nuevos operadores en el mercado de acceso al Internet móvil, los consumidores colombianos percibieron ahorros en el rango del 28.4 y 55.9 millones de dólares entre el año 2013 y 2014. Es claro que lo que nos convoca aquí es la necesidad de mejorar la calidad del servicio, garantizar la prestación de todos los servicios de telecomunicaciones y la posibilidad de impulsar la economía sectorial, que lógicamente, vamos a ver más adelante, se ha visto afectada por la dinámica económica del país. En relación a la preocupación por la concentración del mercado de comunicaciones móviles, es bueno manifestar que esta situación se presenta en distintos mercados y que lógicamente genera una alerta, pero es necesario distinguir una situación de concentración de una posición dominante y de una conducta que se traduzca en abuso de esa posición y que evite que el mercado se comporte de manera eficiente. En los últimos años se ha presentado rebajas en las tarifas, es así como el precio promedio de la llamada, y podemos ver en la gráfica que tenemos en la pantalla, de la llamada de teléfonos móviles por minuto ha disminuido hasta un 49.1%. Adicionalmente, el gasto promedio por usuario ha bajado en un 31.9%, a la vez que el consumo por cada usuario se ha incrementado. Hoy el precio promedio del consumo de datos de un giga se ubica alrededor de 20.000 pesos, con un consumo promedio de 1.15 por persona mes. La participación por operador en el mercado se ha nivelado poco a poco. A medida que ha pasado el tiempo, la concentración por número de usuarios se ha reducido en más del 31% entre los años 2008 y 2015. Y estas variaciones lo que demuestran es el efecto de la regulación actual en pro de la competencia, y ya que los tres principales operadores, que tienen casi que el 91.5% de todo el servicio del mercado, es decir, de las 57 millones de líneas activas, alrededor de 52 millones de líneas están entre Claro, Movistar y Tigo. Lo logrado en este aspecto en los últimos 8 años nos parece importante. Sin embargo, pues lógicamente es preciso seguir trabajando en pro de este sector, de manera que la economía pueda seguirse desarrollando, pero una economía igualitaria. Cada trimestre los operadores de telefonía fija y celular, internet móvil y fijo, tienen un corte de cuentas que definen en gran medida las estrategias del mercado. El balance se realiza a partir de un informe trimestral que presenta el Ministerio de las TICs, con base precisamente en el reporte de los propios competidores. A pesar de la importancia de este informe, que sirve como base para el manejo, lógicamente, de las políticas a aplicar y corregir un mercado que es tan dinámico como el de la telefonía celular y el Internet, y todos nos damos cuenta que esto avanza cada minuto, y parte de esta velocidad de todo lo que tiene que ver con este sector, pues vemos como algunas de las empresas públicas se han ido quedando atrás precisamente por el dinamismo que vemos en este sector. Lo que me preocupa es, señor ministro, es que lo del último trimestre del 2015 solamente se publicó hasta el mes de abril, al igual que solamente se publicó en octubre las cifras del segundo trimestre del presente año. Nosotros creemos que así como este mercado y este sector es tan dinámico, necesitamos la información de igual forma. Entre las conclusiones más importantes de este último informe está el crecimiento de los usuarios de telefonía celular. Aquí vemos que del segundo trimestre del 2015, que eran 55.982.456,
pasamos en el primer trimestre del 2016 a 57.292.631 y en el primer trimestre del en el segundo trimestre del 2016 pasamos a 57.927.412. En el segundo trimestre del 2016, el mercado se encontraba dividido entre los diferentes operadores de la siguiente forma. Claro tenía el 48.78%, Movistar el 22.89%, Tigo el 19.56% y los otros operadores donde podemos tener Virgin Móvil, Avantel, ETV, UNE y UFF tenían alrededor del 8.81%. Pese a que Claro en el último año perdió participación en el mercado, continúa lógicamente sujeto a la regulación que lo considera como un actor dominante y es la primera vez que ya no está por encima del 50% con la participación del 50% del mercado. En la participación en el mercado de los proveedores de telefonía celular, vemos al finalizar el segundo trimestre del presente año que de las 57.927.412 líneas telefónicas móviles que ya había indicado, con un índice de penetración del 118.8%, para una población estimada, senador Santos, de 48.750.000 colombianos, lo que reafirma es que esto realmente es un mercado de alta penetración. Aquí lo que vemos es que seguramente muchísimos más de uno de los pobladores colombianos tienen más de un celular. En abonados e índice de penetración de telefonía móvil, vemos que al término del segundo trimestre del 2010, la participación de abonados en servicio de telefonía móvil, o sea, los de categoría prepago, fue el 79.82%. Y solamente el 20.18% son de categoría postpago. Esta situación es donde existe una gran mayoría de líneas de servicio en prepago. Significa no solamente que van a haber mayores presiones, sino que va a haber muchísimas más exigencias al servicio de la telefonía móvil, puesto que no es un contrato a largo plazo, sino que son prepago y podrían estarse cambiando de acuerdo a la calidad del servicio en cualquier momento. Esto lo que nos da es precisamente que hoy los colombianos exigen muchísimo más. En relación a los PQRs, yo me acuerdo, ministro, que en mi tiempo PQRs eran peticiones, quejas y recursos, y siempre la R de PQRs se ha tenido en relación así de reclamos o así de recursos. Pero cuando hablamos de peticiones, quejas y recursos, nosotros tenemos que tener claro que no siempre son quejas. Las peticiones no son quejas. Entonces, ahí, por lo general, lo que hablamos de peticiones, quejas y reclamos o recursos, uno cree que eso es lo que califica a una empresa como buena y mala, y yo tengo que decir que no todas las peticiones, quejas y reclamos o recursos que llegan son de calidades o son exigencias de los usuarios. En el año 2015 se recibieron más o menos en telefonía fija 3.275.481 peticiones, quejas y reclamos, en internet 5.788.243 y en telefonía móvil 80.341.102. Si uno mira los números sin conocer los mercados, pues uno va a decir, es increíble las quejas de telefonía móvil, pero es que también los usuarios de telefonía móvil hoy son muchísimo más que de cualquiera de los otros servicios. El Ministerio de TIC cada día realmente hace más controles a los operadores en busca de un mejor servicio y ha impuesto muchísimas multas en los últimos años. En ese sentido, tenemos que a Claro se le ha amonestado por un monto igual a 100.712 salarios mínimos mensuales vigentes, a Movistar con 50.867, a Tigo con 38.376,
Avantel con 1010, a UNE con 111, a Virgin Mobile con 45, a ETB con 33 y a UF Móvil con 18. Entre las multas que ha tenido, claro, son 14 multas y una amonestación. A Movistar 10 multas, en Tigo 7 multas, Avantel 7 multas, UNE 4 multas, Virgin Mobile 1 multa y una amonestación, ETB 2 multas y UF Móvil 1 multa y una amonestación. Uno pensaría que eso no se da, pero todo eso que realmente toca el bolsillo de estas empresas, pues lo que hacemos es que vamos viendo que eso empieza a calar y empieza a ver cómo esas empresas tienen que prestar mejor servicio. Sin embargo, yo creo que estas empresas tienen unos factores que para mí son imprescindibles e importantes, de los cuales vamos a tener que empezar a mirar cómo se corrigen, señor ministro. El primero, uno se da cuenta, y es la falta de infraestructura. O sea, poner una antena en Colombia para telefonía celular es abismal. O sea, tiene todos los trámites que uno puede ver posibles. Uno pensaba que en esa política de antitrámite que se dio, eso iba a entrar en la mayoría de los sectores, en la mayoría de los mercados, pero lo que vemos es que no. Y si uno compara Estados Unidos, pues que no es un país al que nos debemos comparar porque es un país totalmente desarrollado, pues allá no hay absolutamente ni siquiera un trámite para poner una antena. Entonces, cuando nosotros, los de la provincia, presidente, que nos pasamos recorriendo nuestros departamentos y se nos caen las llamadas, pues ya uno sabe que realmente está viendo que faltan antenas para que podamos tener una cobertura del 100%. Otro problema que yo veo es la falta de asignación del espectro. Y allí veo el problema que se tiene hoy. No sé cómo van a hacer, doctora, esa nueva, no sé si va a salir licitación, oferta o subasta del espectro en relación, porque si uno mira sin saber mucho del conocimiento, uno pensaría que el espectro estuviera dividido por número de usuarios o por empresas que tuviesen el derecho dentro del espectro por número de usuarios, pero realmente no es así. Y una empresa que puede tener 500.000 usuarios puede tener el mismo porcentaje de espectro de una de las empresas que más usuarios tienen. Y entonces uno dice, bueno, ¿y cómo logramos que ese servicio de una de las tres empresas mayores pues tenga un buen servicio cuando tiene el mismo tamaño de espectro de las otras chiquitinas que a duras penas llegan a 100.000 o 200.000 usuarios? Y el último punto, ministro, en relación a este tema, es el contrabando de teléfonos y los teléfonos no homologados que se encuentran llegando a nuestro país. Eso para mí, pienso que son los tres mayores problemas por los cuales está hoy pasando la telefonía celular y que nos ha llevado pues a tener las diferentes fallas que encontramos y abarcan casi que en su totalidad las quejas que los usuarios tienen. Sigo con que el número de llamadas entrantes y salientes que fueron interrumpidas debido a problemas internos de la red en los distintos operadores. Tigo tiene el 0.68%, Movistar tiene el 0.88% y Claro tiene un porcentaje de llamadas caídas del 1%, sobre el cual se encuentran lógicamente trabajando los operadores en sus respectivos planes de mejora y con la implementación de la reciente normatividad en materia de calidad expedida por la CRC, que lo que esperamos es que con estas normatividades empecemos a ver que estas llamadas caídas no sigan con estos porcentajes. Independientemente que nosotros como usuarios veamos que nos restauran o nos reponen algunos minutos, porque cuando hay algunos problemas a usted lo primero que le sale es un mensaje de texto donde le dicen de acuerdo a la normatividad de la CRC, usted le van a dar no sé cuántos minutos más. Y salen y a veces salen continuamente dependiendo de cómo ha estado el servicio. Sin embargo, yo creo que a nosotros los usuarios lo que nos interesa es que las llamadas no se caigan, que si nosotros estamos en una conversación, o es más, nosotros que tenemos
que hacemos entrevistas de los medios de comunicación vía celulares, pues cuando se caen las llamadas es totalmente desastroso porque perdemos el hilo de la entrevista y muchas veces lo que pasa es que no se puede volver a comunicar. También tengo alguna preocupación por el comportamiento del sector. Recientemente FEDesarrollo, junto con la Cámara Colombiana de Informática y Telecomunicaciones, presentaron un informe en cifras preocupantes para el sector. El diagnóstico reveló que en el último trimestre del año 2005, el subsector de correo y telecomunicaciones tuvo una contracción del 3.2%, acumulando una caída del 1.3%. Pero además, datos que son preocupantes de este sector, que la desaceleración en la generación del empleo fue del 0.2%. La caída de las importaciones de servicios TIC fue el 21.7%. La importación de computadores cayó el 37.2%. La importación de dispositivos de telecomunicaciones cayó el 25.1%. Y la importación de celulares cayó el 5.8%. De verdad que seguramente esto no nos debe aterrar, pues la verdad es que la economía nacional del país, que viene en franco descenso, pues nos debe alertar no solamente para corregir las condiciones del mercado y evitar que este sector, que históricamente ha venido en crecimiento, se estanque o siga su caída. Ojalá uno pudiera separar ese sector, que además es el sector que nos lleva todo el desarrollo y la proyección, no caiga igual como caen los otros sectores de la economía del país. Y tengo una pregunta, ministro, ¿cómo vamos a superar las barreras tecnológicas necesarias para un desarrollo en el país? Cuando vemos que la importación y venta de computadores se ha disminuido en un alto porcentaje y ahora, además, fuera de que ya se ha disminuido, pues estamos pretendiendo que en la reforma tributaria los computadores empiecen a ser gravados con impuestos. Así, uno pensaría, senador Santos, que Colombia ni será la más educada, ni al país llegará el desarrollo tecnológico ideal para que la vuelva más competitiva. Y ese es uno de los puntos, presidente, que yo invitaría a que volviéramos a traer ahorita que sea radicada la reforma tributaria para que discutamos, porque es un tema que nos compete precisamente a esta comisión. Entonces, presidente, yo le pediría a usted, con todo respeto, que apenas sea radicada la reforma tributaria, empecemos a ver los temas que nos competen a esta comisión, como el impuesto a los computadores. Señora senadora, sin que usted me lo haya solicitado, esta era una orden aquí de nuestra mesa directiva, ya lo habíamos concertado con el señor ministro. Yo ya sé cómo viene el sector, no te preocupes, después de las 5 lo anunciamos, pero no les va tan mal en el sector, no se preocupe, solamente un tema muy importante, no lo anuncio aquí porque me regañan, pero no les va a ir tan mal al sector. Pero tan pronto lo radiquen, mañana mismo, es más, si no terminamos esta sesión, en la siguiente sesión convocamos al director de la DIAN y al ministro de Hacienda para hablar de impuestos del sector, como lo hicimos en la sesión anterior. Yo creo que eso es por primera vez que esta comisión se mete un poquito en los temas tributarios, pero por obvias razones el sector lo amerita. Continúe, señora senadora. Perdón, señor presidente, esperamos que entonces la noticia sea así de excelente y que sea que primero que los computadores no traigan impuestos. En relación al servicio de Internet, vamos a hablar del Internet de banda ancha. Al término del segundo semestre del presente año existían 14.398.888 conexiones a Internet de banda ancha, divididas en 8.634.018 suscriptores de Internet móvil y 5.764.870 a Internet fijo, que representan solamente de un índice de penetración del 29.5%, con un aumento del 1.4
en relación al primer trimestre del año 2016 y un aumento de suscriptores en este mismo periodo de 690.832, equivalente al 5%. Llama la atención el crecimiento del primer trimestre al segundo trimestre, del 2.9 en el estrato 1, del 1.5 en el 2 y del 2.09 en el 3, mientras que en el 4, 5 y 6 fue del 1.4 y del 1.3 respectivamente. Lo que quiere decir es que este Internet sigue creciendo en los estratos más bajos y eso nos llama la atención, pero además nos alegra muchísimo porque sabemos que el Internet va a estar en todos los hogares donde se necesita información para los niños y sobre todo para los niños que están estudiando, pero a su vez para los padres. Vemos el Internet móvil, se realiza en dos formas, en dos modalidades, uno por suscripción y por demanda de acuerdo a la resolución 4763 del 2015 de la Comisión de Regulación de Comunicaciones. En los abonados por demanda tenemos, corresponde el acceso a Internet móvil sin que medie contratación de ningún plan para tal fin, y hay 12.676.530. En la suscripción corresponde al acceso a Internet móvil a través ya de una contratación y de un plan de cargos fijos que se paga en forma periódica, y tenemos alrededor de 8.634.018 abonados en el segundo trimestre del 2016. En el primer trimestre del 2016 teníamos 8.041.314 y tenemos un aumento de 592.704. En suscriptores de Internet móvil, vemos con celo claro, se llevó el primer puesto a cierre del segundo trimestre del año 2016 con más de 4 millones, creo que son 4.462.082 abonados, seguido por Colombia con Telecomunicaciones o Movistar con 2.139.784 y Tigo con 960.867. Los otros operadores pequeños tienen 308.581. Es también importante tener en cuenta que los usuarios de UNE, EPM y los de Tigo deben sumarse, ya que estas empresas se encuentran hoy fusionadas. Entonces deberíamos sacar esos pequeñitos que están en el otro lado y sumarlos realmente a Tigo. Para el primer trimestre del 2016, la distribución por tipos de accesos era la siguiente. En cuanto a los abonados de Internet móvil de tercera generación, o sea 3G, teníamos alrededor de 4.533.552, seguido por abonados de cuarta generación de 3.076.328, que equivale a una participación del 23.25%, con un incremento significativo sobre el resultado del 2015, y por abonados de segunda generación que todavía existen y que para uno es raro que todavía la segunda generación existan, con 431.434. Y yo pienso, cuando me pongo a pensar en por qué, es cuando uno ve a muchas personas con el telefonito sencillo, el pequeñito, sin datos, solamente para celulares, o que le entra, pero que entran datos, pero de una forma muy, muy básica. Entonces, todavía debería de no existir, pero todavía existe. Las conexiones móviles a Internet en redes 3G y 4G están creciendo a una tasa anual cercana al 30%. Y eso es una buena cosa, porque cada vez vamos alcanzando a los países y a los países desarrollados, pero además porque seguimos insistiendo que esto es una de las herramientas más grandes que tenemos en Colombia para poder tener no solamente información, sino comunicaciones.
La radiografía anterior, la que ustedes ven en pantalla, en cuanto al servicio de Internet móvil, nos indica que este mercado realmente se encuentra en pleno crecimiento, llegando al término del segundo semestre con 21.313.548 usuarios de Internet móvil y con una penetración del 44%. Con la implementación y la adopción de tecnologías de 4G que permiten que los datos móviles se puedan utilizar con mayores capacidades y velocidades, se permitirá lógicamente a esos usuarios disfrutar de más y mejores servicios. Yo tenía una parte de telefonía fija, pero yo creo que voy a saltarme hacia las barreras al despegue de la infraestructura. Entonces, con el fin de promover realmente la calidad en la prestación de los servicios de telecomunicaciones, lógicamente queremos hacer un llamado a la comisión para que junto con la de ordenamiento territorial, también a la que pertenecemos 3 de los senadores de esa comisión sexta, senador Niño y senador Prieto, se acaten las recomendaciones que han hecho la CRC y el Ministerio de TICS, con el compromiso en que en los POTs se eliminen las barreras, las prohibiciones o restricciones que dificultan realmente el despliegue de la infraestructura para poder prestar los servicios de telecomunicaciones de calidad y no siga ocurriendo lo que hoy sucede y del tema ya toque algo en algunos puntos de las ciudades, como un ejemplo, en la circunvalar, en los cerros de Bogotá, en donde encontramos varios puntos muertos porque la comunicación vía celular se hace imposible. Todo esto sí sé que se susciten, lógicamente, los abusos que como en Cali se han llegado a cometer, contaminando visualmente el paisaje. Es claro, miren, si estamos hablando de Bogotá, en pleno centro, en donde en la avenida Circunvalar tenemos varios tramos que se nos va la señal, pues imaginémonos nosotros, senador Santos o senador Prieto, nosotros que somos de la provincia y que nos recorremos nuestros departamentos y algunos departamentos vecinos, pues cómo tendremos allá de problemas con la señal. No hay evidencia científica y es algo que tiene que quedar aquí plasmado, que hasta la fecha que los campos electromagnéticos asociados a las antenas de telefonía móvil tengan efectos perjudiciales para la salud, ni que aumenten el riesgo de cáncer, dentro de los límites, lógicamente, de emisión establecidos por la legislación. Tanto la Organización Mundial de la Salud como los comités científicos y las autoridades sanitarias competentes de los países desarrollados han estudiado la cuestión y son unánimes. No hay ninguna evidencia de que los campos electromagnéticos empleados para las antenas, tanto de la telefonía celular como la de los radios o televisión, produzcan cáncer, tal como lo expuso también el Ministerio del TICS, en diferentes aparatos eléctricos ni electrónicos de uso cotidiano. Si bien el estudio realizado por FEDesarrollo, del que habíamos hablado anteriormente, sirve como insumo base de reflexión y alerta para futuras acciones regulatorias por parte de los entes encargados para ese fin, se debe participar también de los análisis realizados por las autoridades competentes, es decir, aquellos desarrollados por la CRC y por el Ministerio de las TICS, en que se evidencia realmente que los mercados móviles son competitivos. Esto también implica que dichos estudios son los que se deben tener en cuenta en el momento de hacer un análisis y revisión posterior de los mercados para la toma de decisiones que contribuyan lógicamente a la calidad, a la mejor calidad del servicio y a la eficiencia económica. De igual forma, es necesario que la esperada subasta que viene alistando la ANE, que aquí tenemos nuestra directora y el ministerio, mediante la cual se aplicará la capacidad de transmisión de los operadores de telefonía celular en Colombia, se establezcan condiciones equitativas para todos los participantes en la misma. Asimismo, consideramos que el ministerio deberá definir aspectos trascendentales
como los topes máximos en las denominadas bandas bajas, que son determinantes para que todos los operadores puedan participar del proceso y de esa manera se mejoren las condiciones de calidad de la prestación del servicio. Recordemos que ya son muchísimos más los jugadores que han entrado al mercado en los últimos años y podemos nombrar Avantel, Moviluz, Virgin Mobile, entre otros. Y hay grandes jugadores mundiales como AT&T o DirecTV que están prestando servicio dentro del mercado colombiano, el cual por su dinamismo y crecimiento y las mejoras regulatorias y ajustes de la política pública han sido un espaldarazo también propicio para mejorar la calidad y lograr precios competitivos. Hay un tema que quiero hablar y es la independencia del regulador. La OCDE ha sido insistente en la independencia de la Comisión de Regulación de Comunicaciones o la CRC, lógicamente adscrita al Ejecutivo. Para la OCDE no es recomendable que el gobierno sea juez y parte en el sector de las telecomunicaciones. Mientras compite con sus activos en Movistar, también regula y dirime disputas en el sector, algo que para ellos resulta improcedente al considerar que el gobierno no puede tener un interés financiero en un operador. No nos podemos olvidar que el Estado tiene una gran participación en Movistar. Nosotros consideramos que se debe garantizar la independencia de del ente regulador que le permita dirimir las disputas que se están presentando en el dinamismo de este sector de la economía. El informe, y no lo están diciendo, y no lo estamos diciendo ni competidores ni el mercado, lo está diciendo la OCDE. No se les olvide que Colombia tiene un gran interés de entrar a la OCDE y que es en todos los sectores que necesitamos mejoramiento. Senador Niño, nosotros que estamos en esta comisión y que aquí también está el tema de educación, hemos visto todas las exigencias de la OCDE, que la OCDE nos pide en materia de educación para poder entrar en ella. Pues aquí el informe de la OCDE también advierte que en Colombia no hay una autoridad única en materia de telecomunicaciones que sea realmente independiente y recomienda crear una entidad regulatoria de gran tamaño que recoja a la Comisión de Regulación de Comunicaciones o a la CRC, a la Agencia Nacional del Espectro, a la ANE, a la Dirección de Vigilancia y Control del Ministerio y la Autoridad Nacional de la Televisión ANTV. No sé, ministro, usted qué ha visto, pero es lo que realmente la OCDE nos está pidiendo como requisitos en este sector normal para poder entrar. El ente regulador ha realizado esfuerzos para mejorar la calidad y eficiencia económica del mercado, tanto de telefonía como de internet móvil. Sin embargo, todavía creemos que hay un gran camino por recorrer para beneficiar al consumidor final. Si bien es cierto que hoy existen 10 cables submarinos, de hecho hay uno en el puerto de Buenaventura, 1.078 municipios conectados con fibra óptica, 6.600 kioscos para acceder a internet desde el campo. Me pregunto cómo el gobierno nacional pretendía dar cumplimiento a los acuerdos de La Habana, en donde supuestamente sentaban las bases para la transformación del campo y creaba las condiciones de bienestar y buen vivir para la población rural, buscando que en un plazo de 10 años la erradicación de la pobreza extrema y una disminución del 50%. Por otro lado, en dicho acuerdo también se consagraba la promoción de la igualdad, el cierre de la brecha entre el campo y la ciudad, la reactivación del campo y en especial el desarrollo de la agricultura campesina, familiar y comunitaria. En medio de todos estos compromisos, y traigo a colación el tema de la negociación de La Habana, porque eso se volvió moda. Ahora todos los ministros o todos los senadores de la Unidad Nacional hablan de que en la época de posconflicto Colombia va a ser perfecta. Menos mal que se hundió. Y que todo, pero además siguen hablando del mismo tema, y que todo en la época del conflicto se va a dar. Yo no sé dónde van a sacar los recursos pues para el desarrollo, pero la verdad es que en medio de tantos compromisos que más bien volvemos a decir parecen promesas de campaña,
y ahorita voy a decir cuáles son las promesas de campaña que se incumplieron, senador Santos, para su conocimiento. Vemos que aseguraba la construcción y mejoramiento de las vías terciarias, distritos de riego y de drenaje, electrificación y conectividad a Internet para el campo. Yo vuelvo y me pregunto, ministro, usted que está en esa cartera, ¿con qué recursos se iban a lograr todo esto tan bonito en el papel, pero tan difícil de llevar a la práctica? Y en las promesas de campañas incumplidas, vamos a verlo. Tenemos que los municipios y áreas no municipalizadas conectadas a red de alta velocidad deberían ser, la meta del cuatrenio eran 47, el avance acumulado son 7, el avance de la meta son el 15%. Las conexiones a Internet a banda ancha, en millones de conexiones, teníamos que la línea base era 9.7, que la meta del cuatrenio era 27, que el avance acumulado del cuatrenio son 13 y que el avance en la meta es el 24%. Que los docentes formados en TICS, teníamos en la meta del cuatrenio iban a ser 318.000 docentes, el avance acumulado del cuatrenio son 19.000 para un 6%. Terminales por cada 100 habitantes, teníamos que la meta del cuatrenio era el 50% y no tenemos ni avance acumulado del cuatrenio ni muchísimo menos porcentaje de la meta. Y que las zonas Wi-Fi en territorio nacional iban a ser 1.000. El avance del cuatrenio son 274 para un 27% del avance de la meta. Estas son las hermosas promesas de campaña incumplidas. Ministro, y yo voy a tocar un tema que de pronto, no sé si les guste o no, pero lo voy a tocar. Quiero manifestar mi preocupación aquí por la escogencia del señor viceministro general de MITICS, el doctor Juan Sebastián Rosso. Un experto, no lo podemos dudar, de las más altas calidades en temas de regulación y gestión de telecomunicaciones y nuevas tecnologías. Pero su pasado laboral en la multinacional telefónica Movistar no deja de inquietarme, ya que, de acuerdo con la legislación, son los viceministros los que tienen poder de sancionar y dentro de sus nuevos retos tendrá que sortear temas espinosos en cuanto a la telefonía celular e Internet, que bien pudieran inhabilitar o prestar tomas de decisiones trascendentales para el futuro de este sector. Yo quisiera simplemente, ministro, pedirle a usted que revise ese tema, porque no podemos tener un viceministro inhabilitado para que defina y decida temas tan trascendentales en su sector. Gracias, señor presidente.